En los últimos momentos, mientras la sangre me corría por las sienes y luchaba por mantenerme consciente, escuché el susurro desesperado de mi esposo. Regina, finge que estás muerta. Lo que descubrí ese día cambió para siempre la forma en que veo a mi familia. No fue solo el intento de asesinato por parte de mi propio hijo lo que me destruyó, sino el horrible secreto que guardó durante 2 décadas sobre la desaparición de mi primogénita, Marina. Un secreto que involucraba dinero, envidia y una mentira cultivada durante años en la mesa de la cena familiar. Pero antes de continuar, asegúrate de estar suscrito al canal y escribe en los comentarios ¿desde dónde estás viendo este video? Nos encanta saber hasta dónde llegan nuestras historias. Me llamo Regina. Tengo 58 años y, hasta hace 3 días, creía haber construido una vida perfecta junto a mi esposo, Augusto. Vivíamos en una casa de ladrillos a la vista, en un barrio tranquilo de Buenos Aires, donde el aroma del café se mezclaba con el sonido de los pájaros en las mañanas de domingo. Augusto trabajaba como contador en una oficina del centro, y yo daba clases de literatura en el colegio estatal. Nada glamoroso, pero éramos felices con la simplicidad. Teníamos 2 hijos, Marina, nuestra primogénita, y Lucas, 5 años menor. Marina era el sol de nuestra casa, siempre con un libro bajo el brazo, soñando con ser escritora. Lucas era más reservado, observador, con un talento extraordinario para los números que parecía venir de la nada, ya que Augusto y yo siempre luchamos con las matemáticas. Los domingos reuníamos a la familia para el tradicional asado. Marina contaba sobre los libros que estaba leyendo, mientras Lucas permanecía en silencio, solo observando, picando la comida en su plato. Augusto se encargaba de la carne, y yo preparaba la ensalada de papas que a todos les encantaba. Era simple, pero era nuestro. Las risas resonaban en el jardín trasero, mezclándose con el olor a carne en la parrilla. Por las noches, Augusto y yo caminábamos por el vecindario, planeando el futuro. Hablábamos sobre la universidad de Marina, sobre cómo Lucas necesitaba abrirse más, sobre la casa nueva que compraríamos cuando nos jubiláramos. Sueños sencillos, modestos, pero que tenían sentido para nosotros. Habíamos ahorrado durante años. No éramos ricos, pero teníamos lo suficiente para vivir cómodamente y ayudar a nuestros hijos cuando lo necesitaran. La casa estaba casi pagada y nuestros ahorros, aunque no eran enormes, serían suficientes para una jubilación tranquila. Unos 150,000 pesos guardados con sacrificio a lo largo de 3 décadas. Fue cuando Marina cumplió 20 años que todo comenzó a cambiar. Ella y Lucas empezaron a discutir con frecuencia. Los encontraba en el pasillo, susurrando irritados, y se callaban cuando yo aparecía. Cuando les preguntaba, Marina cambiaba de tema y Lucas simplemente se iba de la habitación. Augusto decía que solo era rivalidad entre hermanos, que pronto pasaría. Una noche fría de julio, hace exactamente 20 años, Marina no regresó a casa. Esperamos hasta las 11, luego hasta la medianoche, luego hasta las 2 de la mañana. Llamamos a sus amigos, a la policía, a los hospitales. Lucas estaba en su habitación, supuestamente estudiando para un examen de cálculo, pero noté algo extraño en su mirada cuando le pregunté si sabía dónde podría estar su hermana. «Debe estar con algún novio, mamá. Ya sabes cómo es», respondió sin levantar la vista del libro. Augusto salió con los vecinos a buscarla. Revisaron cada rincón del barrio, cada plaza, cada lugar que Marina solía frecuentar. Al amanecer, recibimos la noticia que destrozaría nuestras vidas. El cuerpo de Marina había sido encontrado en las orillas del Río de la Plata, cerca de la zona del puerto. La policía concluyó que fue un asalto que salió mal. No llevaba su bolso, ni documentos, ni el collar de plata que le habíamos regalado en su cumpleaños. Un crimen común en una gran ciudad. Nunca cuestioné esa versión porque no podía imaginar que la verdad pudiera ser aún más terrible. El funeral de Marina fue el día más oscuro de mi vida. Usé el único vestido negro que tenía, guardado para ocasiones formales.
Nunca para algo así. Lucas permaneció a mi lado, extrañamente tranquilo para un chico de 15 años que acababa de perder a su hermana. Mientras yo me deshacía en lágrimas, él mantenía sus ojos fijos en el ataúd, sin una sola lágrima. En ese momento, pensé que era el shock, su manera de procesar el dolor. Augusto no se separó de mi lado durante todo el funeral, sosteniendo mi mano, apoyándome cuando mis piernas flaqueaban. «Vamos a superar esto juntos», me susurraba, aunque notaba una extraña vacilación en su voz, como si guardara algo que no podía contarme. Después de la muerte de Marina, Lucas cambió por completo. Se volvió más atento, más presente en casa. Comenzó a ayudarme en la cocina, a acompañar a su padre en las tareas de mantenimiento de la casa, a traerme pequeños regalos cuando me veía demasiado triste. Pensé que era su forma de lidiar con el luto, de llenar el vacío dejado por su hermana. Qué ingenua fui. Lo que en realidad estaba haciendo era construyendo una fachada perfecta para esconder el monstruo que crecía dentro de él. Los años pasaron, y el dolor por la pérdida de Marina nunca nos abandonó por completo, pero aprendimos a vivir con él. Lucas se graduó en economía, con honores. Consiguió un trabajo en un banco de inversión y parecía irle muy bien. Conoció a Vanessa, una chica encantadora de la Facultad de Marketing, y pronto se casaron. Tuvieron 2 hijos, Mateo y Clara, y por primera vez desde la muerte de Marina, sentí que la vida nos estaba dando una segunda oportunidad de felicidad. Vanessa me llamaba mamá y pasaba horas conmigo en la cocina aprendiendo recetas de la familia. Lucas abrió su propia consultora financiera y, aparentemente, estaba prosperando. Todo parecía perfecto de nuevo, pero ahora, postrada en esta cama de hospital con 3 costillas rotas y el sabor a sangre en la boca, entiendo que toda esa felicidad era una mentira cuidadosamente construida sobre el cadáver de mi hija. Los primeros indicios de que algo andaba mal comenzaron hace unos 8 meses, cuando Augusto y yo decidimos actualizar nuestro testamento. Ya habíamos pasado de los 55 años y necesitábamos organizar nuestros bienes. La casa, los ahorros, la pequeña finca que heredé de mis padres en las afueras. Fue Lucas quien sugirió que buscáramos un abogado. «Mamá, papá, ya no son tan jóvenes. Necesitamos asegurarnos de que todo esté en orden», dijo con esa sonrisa que ahora me parece tan calculadora. Vanessa estaba a su lado, sosteniendo mi mano con esos dedos delicados que, más tarde, ayudarían a empujarme a la muerte. Los amamos demasiado y queremos asegurarnos de que estén protegidos, agregó con su voz dulce. El abogado, el doctor Fabricio, un hombre de mediana edad que conocíamos a través de amigos en común, nos explicó nuestras opciones. Podríamos crear un fideicomiso, dividir los bienes entre los nietos o hacer un testamento convencional. Lucas insistió en que lo nombráramos a él y a Vanessa como únicos herederos, argumentando que ellos se encargarían de la distribución a los nietos cuando llegara el momento. Además, dijo, mirándome a los ojos con una intensidad que me incomodó, van a necesitar de nosotros cuando sean mayores. Es mejor que tengamos acceso a los recursos para cuidarlos adecuadamente. Algo en su tono me causó un malestar inexplicable, pero Augusto pareció convencido. Mi esposo, siempre tan práctico y confiado, aceptó la sugerencia sin mucha resistencia. Yo tenía mis dudas, especialmente porque recordaba cómo Marina siempre hablaba de ayudarnos financieramente cuando envejeciéramos. Marina tenía planes, sueños de cuidarnos, pero ya no estaba, y Lucas era nuestro único hijo vivo. Firmamos los documentos una tarde de miércoles. Recuerdo que Vanessa llevaba un vestido de flores y me dio un abrazo prolongado después de la ceremonia. Ahora somos oficialmente una familia para siempre, me susurró al oído. Un escalofrío me recorrió la espalda, aunque no entendía por qué en ese momento. Esa noche, mientras preparaba una sopa de verduras para la cena, no pude librarme de la sensación de que había cometido un grave error. Se lo comenté a Augusto, que estaba distraído leyendo el periódico en la mesa de la cocina. ¿No te pareció Lucas un poco demasiado insistente con el testamento?, pregunté,
revolviendo el caldo humeante. «Solo está siendo práctico, Regina. Sabe de finanzas. Es su trabajo», respondió Augusto sin levantar la vista del periódico. Pero noté una tensión en sus hombros, algo que no concordaba con sus palabras despreocupadas. Las semanas siguientes fueron extrañas. Lucas y Vanessa comenzaron a visitarnos con más frecuencia. No solo para los almuerzos de domingo, sino en días aleatorios de la semana, siempre con sugerencias sobre cómo deberíamos administrar nuestro dinero, qué inversiones hacer, qué seguros de vida contratar. «Mamá, deberían vender esta casa», comentó Vanessa mientras examinaba nuestra sala de estar como si estuviera tasando una propiedad en venta. «Es demasiado grande para ustedes dos. Podríamos encontrarles un apartamento cómodo, más cerca de nuestra casa». Pero yo amaba nuestra casa. Cada rincón guardaba un recuerdo. La marca en la pared de la cocina donde medíamos la altura de Marina y Lucas cuando eran niños. El escalón que crujía en la escalera y que anunciaba cuando alguien bajaba por la noche. El rincón de lectura en el porche donde Marina pasaba horas devorando libros. No podía imaginar vivir en ningún otro lugar. Cuando lo expresé, vi un destello de irritación en los ojos de Lucas que me provocó un escalofrío. «Mamá, estás siendo irracional», dijo en un tono que nunca había usado conmigo antes. «Esta casa es enorme para 2 personas de su edad. Si uno de ustedes se cae por esas escaleras, puede ser fatal». Vanessa asintió vigorosamente. «Además, el mantenimiento debe costar una fortuna. Sería mucho más inteligente vender ahora, mientras el mercado inmobiliario está al alza». Para mi sorpresa, Augusto comenzó a considerar su argumento. Mi esposo, que siempre había dicho que moriría en esa casa, ahora hablaba de ser práctico y de pensar en el futuro. Había algo en su mirada que no pude descifrar, una mezcla de miedo y resignación que no encajaba con el hombre decidido que yo conocía. Una noche, después de otra de esas conversaciones tensas, confronté a Augusto en la habitación. «¿Qué está pasando? ¿Por qué estás considerando vender nuestra casa? Siempre dijiste que jamás nos iríamos de aquí». Él suspiró profundamente, sentándose en el borde de la cama con los hombros caídos. «Regina, tal vez tengan razón. Ya no somos tan jóvenes como antes». Pero vi algo en sus ojos, una sombra de duda, un secreto que no podía compartir. La situación escaló cuando Lucas sugirió que le diéramos un poder para administrar nuestras finanzas. «Es solo una precaución», explicó mientras Vanessa preparaba un té en nuestra cocina, moviéndose como si el espacio ya fuera suyo. «Si uno de ustedes se enferma o tiene un problema, podemos encargarnos de todo sin complicaciones legales». La forma en que lo dijo, tan naturalmente, casi me convence. Casi. Esa noche no pude dormir. Me quedé mirando el techo, escuchando la respiración de Augusto a mi lado, tratando de entender por qué me sentía tan incómoda con la preocupación aparentemente legítima de mi hijo. Al día siguiente, llamé a mi hermana mayor, Elena, para pedirle consejo. Elena siempre fue más desconfiada, más perspicaz que yo. «Regina, ¿no te parece extraño que Lucas esté tan ansioso por controlar el dinero de ustedes? Tiene un buen trabajo, su consultora parece ir bien. ¿Por qué esa obsesión con sus finanzas?» Sus palabras me golpearon como un rayo. Tenía razón. Lucas nunca había demostrado problemas financieros, nunca pidió dinero prestado, nunca mostró señales de dificultad económica. Al contrario, siempre se encargaba de mostrarnos lo mucho que estaba prosperando. El auto nuevo, los viajes internacionales, la escuela cara de sus hijos. Esa tarde, cuando Lucas vino para otra de sus conversaciones sobre el futuro, decidí confrontarlo directamente. «Hijo», comencé mientras nos sentábamos en la sala de estar, «¿por qué es tan importante para ti tener control sobre nuestras finanzas? Tu padre y yo todavía estamos lúcidos y somos capaces». Su reacción fue inmediata y reveladora. Su rostro se endureció y por un instante vi algo en sus ojos que nunca había visto antes, algo frío, calculador y espantosamente familiar. «Mamá,
No se trata de control, respondió con voz tensa. Se trata de amor, cuidado y responsabilidad familiar. Pero la forma en que pronunció responsabilidad familiar sonó más como una amenaza que como una expresión de afecto. Esa noche, después de que Lucas y Vanessa se fueran, Augusto y yo tuvimos la primera discusión seria en años. Él pensaba que yo estaba exagerando, viendo problemas donde no los había. Insistía en que algo no estaba bien, que el comportamiento de nuestro hijo había cambiado drásticamente. Augusto, le dije mientras lavábamos los platos de la cena, ¿recuerdas cómo era Lucas antes de la muerte de Marina? Era diferente, más distante, más... No sé cómo explicarlo, pero algo en él me asustaba a veces. Mi esposo se paralizó, el plato enjabonado suspendido en el aire. En sus ojos vi algo que nunca había visto antes. Reconocimiento mezclado con terror. Regina, me dijo con voz baja, casi un susurro. Hay cosas sobre la muerte de Marina que nunca te conté. Mi corazón se aceleró tanto que pensé que iba a explotar. Las palabras de Augusto me golpearon como un puñetazo. ¿Qué quieres decir? ¿De qué hablas? Augusto se sentó pesadamente en una de las sillas de la cocina, la misma mesa donde compartimos miles de comidas en familia, donde Marina solía escribir sus cuentos, donde Lucas siempre estuvo observando en silencio. Se pasó las manos por el rostro, como si intentara borrar los recuerdos que lo atormentaban desde hacía 2 décadas. La noche en que Marina desapareció, comenzó con voz ahogada. Lucas no estaba en su habitación estudiando como nos dijo. Lo vi salir de casa alrededor de las 8. Algo en su comportamiento me preocupó, así que lo seguí. Había estado muy extraño esos días, más agresivo, más reservado. Augusto hizo una pausa, mirando sus manos como si la terrible verdad estuviera escrita en ellas. Los vi discutiendo cerca del puerto. Regina, los escuché gritando el uno al otro. El mundo comenzó a girar a mi alrededor. ¿Sobre qué discutían?, pregunté, aunque una parte de mí ya no quería saber la respuesta. Augusto levantó la vista, y vi lágrimas que ni siquiera había derramado en el funeral de nuestra hija. Sobre dinero, Regina. Lucas estaba furioso porque Marina era la primogénita, porque según la tradición de mi familia, ella recibiría la mayor parte de la herencia. Pero había algo más, algo sobre el dinero que Lucas estaba tomando sin permiso. ¿Qué dinero?, pregunté, sintiendo que el suelo desaparecía bajo mis pies. Augusto respiró hondo antes de continuar. 2 días antes de morir, Marina me buscó en el garaje donde arreglaba el auto. Había descubierto que Lucas estaba desviando dinero de nuestra cuenta de ahorros, pequeñas cantidades al principio, luego valores mayores. Ella tenía pruebas, pasó semanas investigando. Mi mente se negaba a procesar lo que estaba escuchando. Mi hijo menor, que siempre fue tan atento después de la muerte de su hermana, ¿nos estaba robando incluso antes de que Marina muriera? ¿Por qué nunca me lo contaste?, le recriminé a Augusto, sintiendo una doble traición. Porque cuando llegué al puerto esa noche, ya era demasiado tarde, respondió con voz estrangulada. Vi a Lucas parado al lado del cuerpo de Marina. Mi hijo estaba temblando, llorando, repitiendo sin parar. Fue un accidente, fue un accidente. Me miró desesperado y me suplicó. Papá, Marina me amenazó, me dijo que le iba a contar todo a mamá. Se me abalanzó, solo me defendí y se resbaló. Te juro que fue un accidente. Las lágrimas corrían por mi rostro incontrolablemente. «¿Y tú le creíste?», murmuré, aunque ya sabía la respuesta. Augusto asintió lentamente, con una expresión de culpa que lo había perseguido durante 2 décadas. Era mi hijo, Regina. Mi hijo menor me estaba pidiendo ayuda y Marina ya estaba muerta. No podía traer a una de vuelta destruyendo al otro. Creí que realmente había sido un accidente, que Lucas había aprendido la lección, que se convertiría en una mejor persona. ¿Y el dinero robado?, pregunté, necesitando saber cada detalle de esta pesadilla.
Lucas prometió que lo devolvería poco a poco. Juró que había sido una mala decisión, que estaba desesperado, que nunca volvería a hacer algo así. Pero nunca devolvió un solo centavo. De hecho, siguió tomando pequeñas cantidades que yo fingía no notar, porque confrontarlo significaría admitir que encubrí un asesinato. Me convertí en su cómplice, Regina. Cada vez que me quedé en silencio, cada vez que ignoré los retiros, me hacía más cómplice. La horrible realidad comenzó a tomar forma en mi mente. Por eso está tan interesado en controlar nuestras finanzas ahora, murmuré. No es porque le importemos, es porque quiere terminar lo que empezó hace 20 años. Augusto asintió gravemente. Y hay algo más, Regina. Algo que descubrí hace unas semanas. ¿Qué más puede haber? Pregunté, sintiendo que mi corazón no soportaría más revelaciones. Augusto fue a su oficina y regresó con una carpeta que había escondido entre otros documentos. He estado investigando discretamente las finanzas de Lucas. Su consultora no va tan bien como nos hace creer. De hecho, está al borde de la quiebra. Le debe más de 200,000 pesos a bancos e inversores. Los papeles temblaban en mis manos mientras leía los números. Lucas no era el hombre exitoso que fingía ser. Era un fracaso desesperado que había vivido de mentiras y dinero robado durante décadas. ¿Vanessa sabe todo esto?, pregunté, recordando su dulce sonrisa y sus cariñosos abrazos. Estoy seguro de que sí, respondió Augusto. Noté cómo dirige las conversaciones cuando hablan de nuestro dinero, cómo hace preguntas específicas sobre nuestros ahorros, el valor de la casa, nuestros seguros. No son preguntas inocentes, Regina. Son preguntas de alguien que está calculando exactamente cuánto vale nuestra muerte. Esa frase me heló hasta los huesos. Nuestra muerte, repetí en un susurro. Fue la primera vez que consideré que Lucas podría querer hacernos daño físico. Hasta ese momento pensé que solo quería robarnos o engañarnos. Pero si había matado a su propia hermana por dinero, ¿qué le impediría matar a sus padres por la misma razón? Augusto, dije, agarrando sus manos, tenemos que ir a la policía. Tenemos que contarles la verdad sobre Marina y sobre lo que está pasando ahora. Pero mi esposo sacudió la cabeza con una mirada de desesperación que me partió el corazón. ¿Con qué pruebas, Regina? Soy cómplice del encubrimiento del asesinato de nuestra hija. Si hablo ahora, también voy a la cárcel. Hizo una pausa, el peso de 2 décadas de silencio evidente en su rostro envejecido. ¿Y quién le creería a un anciano de 62 años que guardó este secreto durante 20 años? Tenía razón. ¿Vamos a esperar a que nos mate como mató a Marina?, pregunté, con la voz temblorosa por el miedo y la rabia. Vamos a ser cautelosos, dijo Augusto, tratando de sonar más confiado de lo que realmente estaba. Vamos a encontrar una manera de protegernos, de reunir pruebas para... Sus palabras fueron interrumpidas por el timbre del teléfono. Era Lucas. «Hola, mamá», dijo con esa voz dulce que ahora sonaba siniestra en mis oídos. Vanessa y yo estábamos pensando, y creemos que sería increíble celebrar su aniversario de bodas con algo especial. ¿Qué tal si los llevamos a aquella sierra en San Carlos de Bariloche de la que siempre hablan? Podríamos hacer una caminata en familia, tomar fotos y pasar un día perfecto juntos. Mi sangre se congeló. Miré a Augusto, que había escuchado la conversación en altavoz y tenía la misma expresión de terror. «Es una idea muy amable, hijo», logré responder con voz temblorosa. «Pero déjanos pensarlo y te devolvemos la llamada mañana». Después de colgar, Augusto y yo nos miramos en silencio, sabiendo que acabábamos de recibir una invitación a nuestra propia ejecución. «La sierra», murmuré. «Nos va a llevar a la sierra para matarnos y hacer que parezca un accidente, igual que hizo con Marina en el puerto». Augusto asintió gravemente. Esa noche no dormimos ni un minuto, aferrados el uno al otro en la cama, planeando cómo podríamos salvarnos de nuestro propio hijo. Los días siguientes fueron una pesadilla de terror y fingimiento. Augusto y yo teníamos que actuar con normalidad,
cuando Lucas y Vanessa nos visitaban, sonriendo cuando hablaban del paseo por la sierra, asintiendo cuando nos contaban emocionados sobre pasar tiempo en familia. Pero por dentro, cada fibra de mi ser gritaba de miedo. Sabía que estaba mirando a los ojos del asesino de mi hija y ahora él estaba planeando hacernos lo mismo a mi esposo y a mí. Vanessa apareció el viernes por la tarde con una bolsa de compras y esa sonrisa radiante que ahora parecía la máscara de un demonio. «Regina, querida», me dijo, abrazándome con esos brazos que en breve me empujarían a la muerte. Compré algunas provisiones para nuestra aventura en la sierra, sándwiches, agua, frutas, todo lo que necesitamos para el picnic. Me mostró el contenido de la bolsa como una niña entusiasmada, pero yo solo podía pensar en cómo cada uno de esos artículos se usaría para encubrir nuestro asesinato. También traje mi cámara nueva, agregó, sacando una costosa cámara digital de su bolso. Quiero capturar cada momento de este día especial. Serán fotos que atesoraremos para siempre. La ironía de sus palabras me dio náuseas. La única foto que tomaría sería la de nuestros cuerpos destrozados en el fondo de algún precipicio. Lucas llegó poco después cargando una mochila de senderismo de aspecto nuevo. «Papá», le dijo a Augusto con entusiasmo forzado, «compré todo el equipo necesario para una caminata segura. Cuerdas, linternas, botiquín de primeros auxilios». Cada palabra sonaba como una burla cruel. Equipo de seguridad para planear nuestros asesinatos. La perversidad de la situación me mareó. «¿No es un poco peligroso para personas de nuestra edad?», pregunté, tratando de sonar casual mientras buscaba cualquier excusa para cancelar el viaje. Vanessa me acarició el rostro con esa falsa ternura que me revolvía el estómago. «Por eso elegimos un sendero muy tranquilo y seguro», me aseguró. «Es una caminata que hasta los niños pueden hacer. Además, Lucas y yo estaremos allí para cuidarlos todo el tiempo». Sí, ellos estarían allí para cuidarnos hasta el momento exacto en que decidieran empujarnos por un acantilado. Esa noche, cuando finalmente se fueron, Augusto y yo nos sentamos en la sala, temblando no solo por el frío, sino por el terror absoluto que habíamos contenido durante horas. «No podemos ir», le dije, agarrando sus manos. «Simplemente no podemos. Inventaremos alguna excusa». «Si no vamos», respondió Augusto con voz grave, «encontrarán otra manera de matarnos. Tal vez algo que parezca aún más accidental, como una fuga de gas o un incendio en la casa. Al menos en la sierra, sabemos lo que van a intentar hacer». Sus palabras tenían una lógica terrible que no me consolaba en absoluto. «Entonces, ¿qué sugieres?», pregunté, desesperada por encontrar alguna solución que salvara nuestras vidas. Augusto se quedó pensativo por unos minutos antes de responder. «Iremos, pero estaremos preparados. Esconderé mi teléfono y lo configuraré para que grabe todo. Si logramos sobrevivir, tendremos pruebas. Si no...» Su voz se quebró. «Al menos alguien sabrá la verdad». La mañana del sábado apenas pudimos tocar el desayuno. Sabíamos que podría ser nuestra última comida juntos en nuestra casa, en esa cocina donde compartimos tantos momentos felices cuando éramos una familia de verdad. Augusto revisó su testamento una vez más, asegurándose de que, si algo nos sucedía, Lucas no obtendría todo sin que hubiera algún registro de nuestras sospechas. «Escribí una carta», me confesó, sacando un sobre sellado de la gaveta de su escritorio. «Está dirigida a tu hermana Elena. En ella explico todo lo que sabemos sobre la muerte de Marina y lo que creemos que Lucas planea hacernos. La escondí en la caja de recuerdos del ático. Si no volvemos de este paseo, al menos ella sabrá dónde buscar la verdad». El sábado amaneció con un cielo azul despejado que parecía burlarse de nuestra situación. Lucas llegó temprano, silbando una melodía alegre que me heló la sangre. «Buenos días, tortolitos», gritó desde la puerta principal. «¿Listos para la gran aventura?». Vanessa apareció justo detrás de él, radiante como una novia el día de su boda, excepto que esta era una boda con la muerte.
Durante el desayuno, que apenas pudimos comer, Lucas nos explicó el itinerario que seguiríamos con todo detalle. «Es un sendero precioso», dijo, extendiendo un mapa sobre la mesa. «Lleva a un mirador desde donde se puede ver todo el valle. Dicen que las vistas son espectaculares». Sus ojos brillaban con un entusiasmo que me parecía demoníaco. Por supuesto, las vistas serían espectaculares. Serían las últimas que veríamos en nuestras vidas. «El sendero tiene algunas partes empinadas», agregó Vanessa como si nos estuviera dando información turística útil, «pero nada que excursionistas experimentados como ustedes no puedan manejar». Su comentario sobre nuestras supuestas habilidades para el senderismo sonó como una broma cruel. Éramos dos sexagenarios que apenas caminábamos hasta la panadería de la esquina los domingos. Mientras cargábamos el auto, vi a Lucas revisar meticulosamente su mochila, asegurándose de que tenía todo lo que necesitaba para su plan. Noté cuerdas, una pala pequeña y algo que parecía una pistola de bengalas. «¿Para qué es eso?», pregunté, señalando el arma. «Para seguridad», respondió sin dudar. «Si nos perdemos o algo sale mal, podemos enviar una señal de socorro». Claro, ellos enviarían una señal de socorro después de empujarnos por un acantilado, para que nuestros cuerpos pudieran ser encontrados y el trágico accidente durante un paseo familiar fuera confirmado. Todo estaba calculado. Cada detalle planeado para que nuestros asesinatos parecieran perfectamente naturales. El viaje en auto hasta la sierra duró casi 2 horas que se sintieron como una eternidad. Vanessa puso música alegre y cantaba junto a las canciones como si de verdad estuviéramos yendo a un divertido paseo familiar. Lucas conducía con cuidado, obedeciendo todos los límites de velocidad, deteniéndose en cada señal de alto. No quería arriesgarse a un accidente que arruinara sus planes perfectos. Durante el viaje, Augusto discretamente tomó mi mano y me mostró que había activado la grabación en su teléfono. Todo lo que sucediera a partir de ese momento quedaría registrado. Si lográbamos sobrevivir, tendríamos pruebas. Si no, al menos la verdad no moriría con nosotros. Cuando finalmente llegamos al inicio del sendero, mi corazón latía tan fuerte que pensé que iba a reventar mi pecho. El lugar era deslumbrante, con altos pinos y el sonido de un arroyo cercano. Pero para mí se había convertido en el escenario de mi propia ejecución. Lucas y Vanessa sacaron sus mochilas del baúl, sonriendo y bromeando como si fuera el día más feliz de sus vidas. «¿Listos para la aventura?», preguntó Lucas con un entusiasmo que me hizo temblar. Y por primera vez en 20 años vi en sus ojos el mismo brillo frío que debió tener la noche en que mató a Marina. El sendero comenzó relativamente fácil, serpenteando entre árboles imponentes y rocas cubiertas de musgo. Vanessa caminaba delante de nosotros, tomando fotos constantemente y comentando sobre la belleza del paisaje. «¡Miren esas flores silvestres!», exclamó, señalando unos arbustos cubiertos de pequeñas flores azules. «Y ese pájaro de allí arriba, ¡qué hermoso!». Su actuación era perfecta, la de una nuera cariñosa disfrutando de un día especial con sus suegros. Lucas caminaba detrás de nosotros, supuestamente para asegurarse de que no nos quedáramos atrás, pero yo podía sentir sus ojos en nuestras espaldas como puñales. Cada vez que me volteaba para mirarlo, él sonreía con esa sonrisa que había perfeccionado a lo largo de 20 años de mentiras. «¿Cómo se sienten, mamá y papá?», preguntaba con falsa preocupación. «¿Necesitan detenerse a descansar?». Después de 1 hora de caminata, comenzamos a subir por una parte más empinada del sendero. Mis piernas ya pesaban como plomo y Augusto respiraba con dificultad. No estábamos acostumbrados a este tipo de ejercicio y nuestros hijos asesinos lo sabían perfectamente. Habían elegido una ruta que nos agotaría físicamente, haciéndonos vulnerables para cuando llegara el momento de ejecutar su plan. «Estamos casi en el mirador», anunció Vanessa animadamente. Aunque, de acuerdo con el mapa que vi en la mesa del desayuno, todavía nos quedaba al menos media hora de caminata, su mentira confirmó que no tenían intención de llegar al mirador oficial.
El lugar donde planeaban matarnos debía estar mucho más cerca. Durante la caminata intenté memorizar cada detalle del sendero, cada árbol distintivo, cada formación rocosa que pudiera servir como referencia si lograba sobrevivir y necesitaba explicarle a la policía exactamente dónde había sucedido todo. Augusto hacía lo mismo, y ocasionalmente intercambiábamos miradas cargadas de terror y determinación. Sabíamos que estábamos caminando hacia nuestra muerte, pero también sabíamos que era nuestra única oportunidad de conseguir pruebas contra nuestros asesinos. ¡Oh, miren eso!, exclamó de repente Vanessa, señalando una formación rocosa que se elevaba a nuestra derecha. Ese acantilado tiene una vista increíble. ¿Por qué no subimos allí para tomar algunas fotos especiales? Mi sangre se congeló. Ahí estaba, el lugar que habían elegido para nuestro asesinato. El acantilado se elevaba unos 30 metros sobre el sendero principal, accesible por un camino secundario que parecía mucho más peligroso que el que habíamos seguido. Las piedras estaban sueltas. Había menos árboles a los que agarrarse en caso de tropezar. Y desde la cima se podía ver un precipicio que descendía hasta un valle rocoso y desolado. No sé si es una buena idea, dije, tratando de sonar casual. Ese sendero parece bastante empinado para gente de nuestra edad. Pero Lucas ya había comenzado a subir hacia el desvío, llevando su mochila llena de equipo de seguridad que yo sabía que no usaría para salvarnos. «Vamos, mamá», dijo con esa voz persuasiva que usaba de niño y con la que quería convencerme de algo. Solo tomará unos minutos. Además, Vanessa tiene razón. Las fotos desde allí serán espectaculares. La forma en que dijo espectaculares me hizo temblar. Serían espectaculares para cualquiera que las viera después, como prueba de nuestro accidente. Augusto me apretó la mano discretamente, recordándome que su teléfono estaba grabando todo. Teníamos que seguir adelante. Teníamos que llegar hasta el final para conseguir las pruebas necesarias. Si nos negábamos ahora, simplemente encontrarían otra oportunidad, otro lugar, otra excusa para matarnos. La subida hasta el acantilado fue agotadora. Las piedras sueltas se deslizaban bajo nuestros pies, y más de una vez estuve a punto de caer. Pero lo más aterrador era darme cuenta de lo perfecto que era ese lugar para un asesinato. Si alguien accidentalmente tropezaba y caía desde la cima, no habría ninguna posibilidad de sobrevivir. Y, lo que es más importante, no habría testigos. «¡Casi llegamos!», gritó Vanessa desde arriba, a donde ya había llegado con la agilidad de alguien que había planeado esta ruta cuidadosamente. Lucas la siguió, y luego nos ayudó a Augusto y a mí a completar los últimos metros de la subida. Sus manos en mis brazos se sintieron como las garras de un depredador. El mirador era realmente impresionante. Desde allí se podía ver todo el valle, las montañas a lo lejos y el río serpenteando entre árboles centenarios. En cualquier otra circunstancia, habría sido un momento hermoso para compartir en familia. Pero sabiendo lo que yo sabía, el lugar me pareció el escenario perfecto para una pesadilla. «¡Vengan aquí para las fotos!», exclamó Vanessa, posicionándose cerca del borde del acantilado. «Quiero el valle al fondo». Augusto y yo nos acercamos lentamente, cada paso llevándonos más cerca de nuestro destino final. Pude ver a Lucas posicionándose estratégicamente detrás de nosotros, calculando ángulos, midiendo distancias. «Perfecto», dijo Vanessa, levantando su cámara. «Ahora, abrácense y sonrían». Augusto y yo nos abrazamos, probablemente por última vez, mientras ella tomaba foto tras foto. Cada destello de la cámara parecía un relámpago que anunciaba la tormenta que estaba a punto de llegar. «Una más», sugirió Lucas, acercándose a nosotros. «Pero esta vez, den un paso atrás para que el paisaje se vea mejor». Un paso atrás significaba estar exactamente en el borde del precipicio. Augusto y yo intercambiamos una mirada. La hora había llegado. Retrocedimos como se nos había dicho, sintiendo que el suelo firme desaparecía bajo nuestros pies, quedando solo el vacío del abismo detrás de nosotros.
Vanessa levantó la cámara una vez más, pero esta vez vi algo diferente en sus ojos. Ya no había necesidad de fingir. La máscara se había caído. «Sonrían», dijo con una voz que ya no tenía nada de dulce. «Esta será la última foto de ustedes». En ese momento, Lucas se abalanzó hacia nosotros con los brazos extendidos. El plan era simple: empujarnos hacia atrás para que cayéramos al vacío, tomar algunas fotos del accidente y luego bajar a encontrar nuestros cuerpos destrozados. Pero Augusto se había preparado para este momento. En el último segundo, logró agarrar la muñeca de Lucas y tirar de él hacia adelante. «Si vamos a morir, tú vienes con nosotros», gritó con una furia que nunca había visto en él antes. Por un momento, los cuatro estábamos tambaleándonos en el borde del acantilado, sosteniéndonos unos a otros en una danza macabra entre la vida y la muerte. Vanessa gritó e intentó ayudar a Lucas, pero el peso de todos nosotros era demasiado. Sentí que el suelo cedía bajo mis pies. Sentí que la gravedad comenzaba a ganar la batalla. Y entonces caímos juntos, atrapados en un abrazo mortal, gritando mientras el aire silbaba a nuestro alrededor y el suelo rocoso se acercaba a una velocidad aterradora. En esos segundos que duraron una eternidad, pensé en Marina, en cómo debió sentirse cuando Lucas la empujó a las aguas oscuras del Río de la Plata hace 20 años. El impacto fue brutal. Escuché el horrible sonido de huesos rompiéndose, el sonido de mi propio cuerpo destrozándose contra las rocas. El dolor era indescriptible. Pero aún más terrible era el sabor metálico a sangre en mi boca y la certeza de que esta vez Lucas había ganado. Esta vez no habría testigos para contar la verdad. Pero entonces escuché la voz de Augusto, débil, pero clara. «Regina, no te muevas, finge que estás muerta». Y me di cuenta de algo increíble. Aún estaba viva. El dolor era tan intenso que pensé que me volvería loca. Cada fibra de mi cuerpo gritaba en agonía. Sentí sangre corriendo por mi rostro y algo caliente y pegajoso empapando mi ropa. Pero la voz de Augusto resonó en mis oídos como una orden divina. «Finge que estás muerta». Con una fuerza de voluntad que no sabía que poseía, permanecí completamente inmóvil, controlando incluso mi respiración para que fuera imperceptible. A pocos metros de distancia, podía escuchar los gemidos de dolor de Lucas y Vanessa. Ellos también habían sobrevivido a la caída, pero por sus lamentos parecían estar en peores condiciones que nosotros. «Vanessa», escuché la voz rota de mi hijo. «¿Estás bien?». Su preocupación por su esposa me repugnaba. Este hombre, que había asesinado a su propia hermana e intentado matarnos, aún era capaz de sentir amor por alguien. «Creo que me rompí la pierna», gimió Vanessa. «Me duele tanto, Lucas». «¿Y los viejos?». La forma irrespetuosa en que se refirió a nosotros confirmó lo que yo ya sabía. Nunca habíamos sido familia para ella. Solo éramos obstáculos en el camino hacia nuestro dinero. Escuché movimiento, como si Lucas se estuviera arrastrando en nuestra dirección. Mi corazón latía tan rápido que temí que pudiera oírlo. «Están muertos», anunció después de unos minutos que parecieron horas. «Ambos tienen los ojos abiertos, pero no están respirando». Su mentira me llenó de una extraña esperanza. Si él creía que estábamos muertos, tal vez tendríamos una oportunidad. «Perfecto», susurró Vanessa con una satisfacción que me heló la sangre. «Funcionó exactamente como lo planeamos». «Bueno, excepto por la parte en la que nosotros también caímos», escuché la risa amarga de Lucas. «Al menos no tendremos que fingir que los amamos más». En los minutos siguientes, que parecieron una eternidad, Lucas y Vanessa discutieron su situación. Ambos estaban heridos, pero podían moverse. El plan ahora era arrastrarse hasta encontrar un lugar desde donde pudieran pedir ayuda y luego contar la historia de cómo habían sobrevivido milagrosamente a un trágico accidente que había matado a sus pobres padres. «Recuerda la historia», le dijo Lucas a Vanessa. «Estábamos tomando fotos cuando una roca se soltó bajo los pies de papá.
Él tropezó y, tratando de agarrarse, arrastró a mamá con él. Nosotros intentamos ayudar, pero caímos también. Es importante que nuestras historias coincidan. Lo sé, respondió Vanessa impaciente. Lo practicamos 100 veces. Somos los sobrevivientes traumatizados de una tragedia familiar. Pobres de nosotros, perdimos a nuestros queridos suegros en un horrible accidente. Su actuación era tan convincente que si yo no hubiera vivido la verdad, habría creído cada palabra. Gradualmente, sus voces se desvanecieron mientras se arrastraban hacia lo que esperaban fuera su salvación. Cuando finalmente reinó el silencio, Augusto susurró mi nombre tan bajo que apenas pude escucharlo. «Regina, ¿estás bien?». Respondí en el mismo susurro, confirmando que estaba viva, pero terriblemente herida. «Mi pierna derecha está rota», me dijo con voz ahogada por el dolor, «y creo que tengo algunas costillas fracturadas. ¿Y tú?». Hice un inventario mental de mi cuerpo. Sentí un dolor agudo en el brazo derecho. Mi cabeza palpitaba como si alguien la estuviera martillando, y definitivamente algo andaba mal con mi hombro, pero estaba viva, y eso era más de lo que había esperado. «Estamos mal, pero vivos», susurré. «¿El teléfono sigue grabando?». «Sí», confirmó Augusto, «pero no hay señal aquí abajo». Esa fue la parte más aterradora de nuestra situación. Estábamos vivos, pero atrapados en el fondo de un valle, heridos y sin manera de comunicarnos con el mundo exterior. Si nadie venía a buscarnos, moriríamos allí lentamente de sed, hambre o por nuestras heridas. «Augusto», susurré, «antes de que sea demasiado tarde, necesito que me cuentes todo lo que realmente sucedió la noche en que Marina murió». Mi esposo suspiró profundamente, como si hubiera estado esperando este momento durante 20 años. «Esa noche», comenzó con voz temblorosa, «Marina vino a buscarme al garaje. Estaba furiosa. Tenía papeles en las manos, extractos bancarios. Me mostró pruebas de que Lucas había estado robando dinero de nuestras cuentas durante meses. Pequeñas cantidades al principio, luego sumas mayores. Marina había notado discrepancias cuando nos ayudó a organizar los impuestos y empezó a investigar. El dolor físico se mezcló con el dolor emocional mientras escuchaba la verdad que había estado oculta durante décadas. Marina quería confrontar a Lucas esa misma noche, continuó Augusto. Intenté calmarla, convencerla de esperar hasta el día siguiente, pero estaba decidida. Dijo que no podía dormir sabiendo que su hermano menor nos estaba robando. «¿Y tú la seguiste?», pregunté, aunque ya sabía la respuesta. La seguí porque tenía miedo de lo que pudiera pasar. Conocía el temperamento de Marina cuando se enojaba y también había notado algo inquietante en Lucas últimamente, una frialdad que me daba escalofríos. «Cuando llegué al puerto», continuó Augusto, «los encontré gritándose el uno al otro. Marina tenía los papeles en la mano, agitándolos en la cara de Lucas. «Eres un ladrón», le gritaba. «Estás robando a nuestros propios padres». Lucas lo negaba todo. Decía que Marina estaba loca, que estaba inventando cosas. Mi corazón se aceleró mientras me imaginaba la escena. Mis 2 hijos enfrentándose en la oscuridad, uno acusando al otro de traición. «¿Qué pasó después?», pregunté, aunque ya temía la respuesta. Augusto hizo una larga pausa antes de continuar. Marina le dijo que si no devolvía el dinero y nos confesaba todo, ella misma nos contaría la verdad. Lucas se puso furioso. Le gritó que Marina siempre había sido la favorita, que ella siempre lo había tenido todo fácil, que era hora de que las cosas cambiaran. La voz de Augusto se quebró. Lucas empujó a Marina. No fue un accidente, la empujó con todas sus fuerzas, deliberadamente. Vi a Marina tratando de mantener el equilibrio. Vi sus brazos agitándose desesperadamente, buscando algo a lo que agarrarse. Pero era demasiado tarde. Cayó a las aguas oscuras del Río de la Plata. Las lágrimas corrían por mi rostro, mezclándose con la sangre de mis heridas. «¿Por qué nunca me contaste la verdad?», pregunté, sintiendo el peso de 20 años de mentiras.
Augusto suspiró profundamente. Porque cuando llegué a donde estaba Lucas, él lloraba, temblaba. Me decía una y otra vez que había sido un accidente, que no había tenido la intención de lastimarla. Me suplicó que no te dijera nada, que no podía perderte a ti también. Pero sabías que era mentira, murmuré con el corazón roto. Sí, pero era mi hijo, Regina, mi único hijo sobreviviente. ¿Cómo podía entregarlo a la policía? ¿Cómo podía destruir lo que quedaba de nuestra familia? Su justificación me hirió tanto como mis lesiones físicas. ¿Y el dinero robado? Lucas prometió que lo devolvería poco a poco. Juró que había sido una mala decisión, que estaba desesperado, que nunca volvería a suceder. Pero nunca devolvió un solo centavo. De hecho, siguió robando, y yo me quedé callado, porque cada día que pasaba me hacía más cómplice de su crimen. Justo en ese momento, escuchamos voces a lo lejos. Lucas y Vanessa habían logrado encontrar ayuda. Pronto, los equipos de rescate estarían allí, y nuestros hijos asesinos interpretarían el papel de sus vidas. Los sobrevivientes traumatizados de una tragedia familiar. Las voces se hicieron cada vez más cercanas, acompañadas por el sonido de helicópteros sobrevolando la zona. El equipo de rescate había llegado, y con ellos llegó el momento más crucial de nuestras vidas. Augusto y yo teníamos que tomar una decisión en cuestión de minutos. Debíamos seguir fingiendo que estábamos muertos hasta encontrar la oportunidad perfecta para revelar la verdad, o arriesgarnos a ser rescatados junto con nuestros asesinos. «Regina», susurró Augusto con urgencia. El teléfono grabó todo lo que pasó allí arriba. Tenemos la confesión de Vanessa sobre el plan. Tenemos a Lucas admitiendo que somos obstáculos. Tenemos todo. Pero si nos encuentran vivos ahora, pueden destruir las pruebas antes de que logremos entregarlas a las autoridades. Tenía razón. Si Lucas y Vanessa se daban cuenta de que habíamos sobrevivido y escuchado sus confesiones, encontrarían una forma de silenciarnos para siempre. Esta vez no sería un accidente. Sería algo mucho más directo y definitivo. Teníamos que esperar el momento perfecto. «Están aquí abajo», gritó la voz de Lucas desde arriba. «Mis padres, por favor, apúrense». Su actuación era perfecta, su voz rota por el dolor y la desesperación. Si yo no conociera la verdad, habría creído que era un hijo devastado por la pérdida de sus padres. «Señor, mantenga la calma», respondió una voz autoritaria, probablemente del jefe del equipo de rescate. «Bajaremos para evaluarlos. ¿Usted y su esposa pueden moverse?» Escuché el sonido de cuerdas y equipo siendo preparado para el descenso. Vanessa había perfeccionado su papel como la nuera afligida. «No puedo creer que esto haya pasado», sollozó. «Estábamos tomando fotos, tan felices. Todo sucedió tan rápido. Una roca se soltó y cayeron». Cada palabra era como una puñalada en mi corazón, porque yo sabía que ella repetiría esa misma historia a la policía, a la prensa, a cualquiera que quisiera escuchar su versión de los hechos. Los socorristas comenzaron a bajar. Podía escuchar sus voces acercándose, el sonido de sus botas contra la roca, el tintineo de su equipo. Augusto me apretó la mano discretamente, recordándome que teníamos que mantener la farsa, pasara lo que pasara. «¡Están aquí!», gritó uno de los socorristas al encontrarnos. «Tenemos a 2 personas en el fondo del valle». Se acercó a nosotros y comenzó a examinarnos. Mantuve mis ojos cerrados y mi respiración tan superficial que era casi imperceptible. Sentí sus manos buscando un pulso en mi cuello, su oído cerca de mi boca, tratando de detectar la respiración. «Este todavía tiene un pulso débil», anunció, refiriéndose a Augusto. «¿La mujer? No estoy seguro. Necesito al equipo médico aquí abajo de inmediato». Mi corazón se disparó. El plan estaba funcionando. Ellos creerían que Augusto estaba al borde de la muerte, pero aún vivo, mientras yo estaría lo suficientemente cerca de la muerte para no ser una amenaza inmediata. En los siguientes minutos, que se sintieron como horas, los paramédicos trabajaron en nosotros.
Sentí cuando me pusieron una máscara de oxígeno, revisaron mis heridas y me aseguraron a una camilla. Todo el tiempo tuve que luchar contra cada instinto de mi cuerpo que me gritaba que abriera los ojos, que pidiera ayuda, que dejara de fingir. La mujer está en estado muy grave, escuché a uno de los paramédicos informar por radio, pulso casi imperceptible. Necesitamos transportarlos al hospital de inmediato. Perfecto. Nos llevarían al hospital, donde tendríamos la oportunidad de hablar con las autoridades sin que Lucas y Vanessa pudieran silenciarnos. Durante el ascenso en las camillas, pude escuchar los sollozos teatrales de Vanessa y las palabras de consuelo que los socorristas le ofrecían a ella y a Lucas. Fueron muy valientes al sobrevivir a esto, alguien les dijo. Es un milagro que estén relativamente bien. Si supieran que el verdadero milagro era que Augusto y yo estábamos vivos para contar la verdad. En el helicóptero médico, mientras volábamos hacia el hospital, pude sentir la presencia de Augusto en la camilla a mi lado. Los paramédicos estaban enfocados en mantenerlo estable, y por sus conversaciones entendí que estaba en estado crítico. Sus heridas eran más graves que las mías, y por un momento terrible, temí que pudiera morir antes de que tuviéramos la oportunidad de revelar la verdad. Señora, escuché a uno de los paramédicos decirme, si puede oírme, aguante, estaremos en el hospital en pocos minutos. Su voz era gentil, llena de una compasión genuina que contrastaba dramáticamente con la falsedad que había escuchado de mi propia familia. Cuando llegamos al hospital, el caos fue inmediato. Médicos y enfermeras corrían de un lado a otro, gritando órdenes médicas que yo no entendía. Fui llevada directamente a una sala de emergencias donde comenzaron a trabajar en mis heridas. Tenía que seguir fingiendo que estaba inconsciente, pero también necesitaba encontrar una manera de comunicarme con alguien en quien pudiera confiar. Doctora, escuché a una enfermera decir, los signos vitales de ella son extraños. El pulso está más fuerte de lo que esperaríamos para alguien en su supuesta condición. Mi corazón se saltó un latido. Me habían descubierto. Era tan mala actriz que mi propio cuerpo me estaba traicionando. Murmuró la doctora. A veces sucede en casos de trauma extremo. El cuerpo tiene formas misteriosas de aferrarse a la vida. Vamos a monitorearla de cerca. La señora... Bueno, las próximas horas serán cruciales. Vanessa hizo un sonido que supuestamente era un sollozo de dolor, pero para mí sonó como un suspiro de alivio. ¿Podemos verlos?, preguntó Lucas. Solo por un momento. Necesitamos despedirnos por si acaso. La doctora accedió, y pronto escuché pasos acercándose a mi cama. Fue el momento más peligroso de todos. Tenía que convencer a mi hijo asesino de que realmente estaba muriendo. Sentí la presencia de Lucas junto a mi cama. Su mano tocó la mía, y fue todo lo que pude hacer para no apartarla. «Mamá», susurró, «si puedes oírme, quiero que sepas que te amo. Siento mucho que esto haya sucedido». Sus palabras eran miel envenenada, dulces en la superficie, pero mortales en su esencia. Vanessa se acercó desde el otro lado. «Regina, querida», murmuró, «has sido como una madre para mí. Nunca te olvidaremos». Mentira. La única razón por la que no me olvidarían era porque tendrían que vivir con el conocimiento de que me habían asesinado. Pero entonces, Lucas se inclinó más cerca de mi oído y susurró algo que me heló la sangre. «Espero que hayas aprendido la lección, mamá. Nunca debiste hacer tantas preguntas sobre nuestras finanzas. Algunas verdades es mejor dejarlas enterradas, igual que a Marina». En ese momento, supe que nuestro plan había funcionado. Lucas acababa de confesar, y aunque yo no tenía cómo grabarlo, había una enfermera en la habitación que había escuchado cada palabra. El susurro de Lucas resonó en mis oídos como una confesión directa de su culpa. Había mencionado a Marina. Había admitido que algunas verdades debían permanecer enterradas.
Y, lo que es más importante, había reconocido que nuestras preguntas sobre las finanzas habían sido la razón de nuestro accidente. La enfermera que había escuchado el comentario, una joven llamada Carla, según su identificación, se había paralizado junto al monitor cardíaco. Vi a través de mis ojos semicerrados cómo sus ojos se abrían de par en par, sorprendidos y horrorizados. Había escuchado algo que no debía, y su expresión me dijo que entendía perfectamente las implicaciones de esas palabras. «¿Qué dijiste sobre Marina?», susurró Vanessa, obviamente sorprendida por la mención de la hermana muerta. Lucas se puso tenso, dándose cuenta de que había hablado de más. «Nada», murmuró. «Solo quise decir, bueno, mamá siempre se preguntó qué pasó de verdad esa noche». «Creo que ya no importa», dijo Vanessa, pero su voz traicionó su nerviosismo. Era lo suficientemente inteligente como para darse cuenta de que su esposo había cometido un error. «Lucas», susurró con urgencia, «vámonos. Los médicos necesitan espacio para trabajar». Pude sentir la tensión entre ellos, el entendimiento mutuo de que habían hablado demasiado en el lugar equivocado. Después de que se fueron, la enfermera Carla se acercó a mi cama. «Señora», susurró tan bajo que apenas pude escucharla. «Sé que puede oírme. Lo que acabo de escuchar no es normal. Si está en peligro, necesito que me lo diga de alguna manera». Su voz tenía una urgencia que me llenó de esperanza. Alguien más había comenzado a sospechar. Muy lentamente, casi imperceptiblemente, moví mi dedo índice. Fue el movimiento más pequeño posible, pero Carla lo notó de inmediato. «Dios mío», susurró, «está consciente». Moví mi dedo de nuevo, esta vez 2 veces. «Escuche», me dijo, inclinándose aún más cerca. «Voy a fingir que estoy revisando sus monitores. Si está en peligro por culpa de esas personas que acaban de estar aquí, mueva su dedo 3 veces». Sin dudar, moví mi dedo 3 veces. «¿Ellos le hicieron esto?». 3 movimientos más. La enfermera se alejó de mi cama y fingió revisar mi suero mientras procesaba lo que acababa de descubrir. Pude ver en su expresión que estaba luchando con la decisión de qué hacer. Finalmente se acercó de nuevo. «Voy a hablar con la médica responsable», susurró. «Pero necesito que siga fingiendo hasta que podamos protegerla. ¿Entendido?». Moví mi dedo una vez. Los siguientes minutos fueron agonizantes. Carla salió de la habitación y me quedé sola, esperando y rezando para que creyera mi historia y tomara las medidas correctas. Finalmente, escuché pasos que se acercaban. Eran Carla acompañada por una médica mayor y, sorprendentemente, 2 policías. «Señora», dijo la médica en voz baja. La enfermera Carla nos contó su situación. «Si puede oírnos, queremos que sepa que ahora está a salvo. Los oficiales están aquí para protegerla». Una ola de alivio tan intensa casi rompe mi farsa. «¿Puede abrir los ojos?», preguntó uno de los policías. Lentamente, muy lentamente, abrí mis ojos. La luz del hospital me cegó por un momento, pero gradualmente logré enfocarme en los rostros preocupados a mi alrededor. «Gracias a Dios», murmuró Carla. «Pensé que estaba imaginando cosas». «Señora», dijo el policía, un hombre de mediana edad con expresión seria, «soy el detective Marcio. Entendemos que puede estar en una situación muy peligrosa. ¿Puede decirnos qué fue lo que realmente sucedió en esa sierra?». Mi voz salió como un susurro ronco después de horas de fingir inconsciencia. Mi hijo y su esposa nos empujaron». Las siguientes horas fueron un torbellino de declaraciones, grabaciones y revelaciones. Le conté al detective Marcio todo lo que sabía. La muerte de Marina, los robos de Lucas, la presión para cambiar nuestro testamento y, finalmente, el plan para asesinarnos en la sierra. «Mi esposo tiene pruebas grabadas», dije con urgencia. «Todo está en su teléfono. Las confesiones, los planes, todo». El detective fue de inmediato a la habitación donde Augusto estaba siendo atendido.
Augusto había recuperado la conciencia poco después de mí, y cuando el detective le explicó la situación, entregó su teléfono sin dudar. «Aquí está todo», dijo con voz débil pero firme. 20 años de mentiras y la verdad sobre lo que pasó hoy. Mientras los técnicos de la policía analizaban la grabación, Lucas y Vanessa permanecían en la sala de espera, interpretando su papel como parientes devastados ante otros visitantes del hospital. No tenían idea de que su cuidadosa actuación estaba a punto de terminar para siempre. «La grabación es clara», anunció el detective después de una hora. «Tenemos confesiones explícitas sobre el asesinato de Marina, admisiones sobre el robo de dinero y pruebas directas de intento de homicidio premeditado contra ustedes dos. Es más que suficiente para arrestarlos». «¿Pero van a arrestarlos aquí?», pregunté, preocupada por nuestra seguridad. «Si se dan cuenta de que estamos vivos y hablando…». El detective asintió, comprendiendo mi preocupación. «Ya tenemos oficiales posicionados. En cuanto tengamos la orden de arresto firmada, los llevaremos. Mientras tanto, ustedes dos están bajo protección policial». La ironía de la situación no se me escapó. Lucas y Vanessa estaban allí abajo, probablemente hablando con familiares de otros pacientes, recibiendo condolencias por nuestra muerte, planeando cómo manejar nuestro funeral y la herencia. No tenían ni idea de que, en los cuartos de arriba del hospital, estábamos derribando su mundo de mentiras cuidadosamente construido. «¿Hay algo más?», pregunté, notando que el detective sostenía unos papeles. «Después de escuchar su historia, investigamos las finanzas de su hijo», respondió, abriendo una carpeta. «No solo está en bancarrota, como sospechaban, sino que también le debe dinero a gente peligrosa, a acreedores que no aceptan excusas». Mi sangre se congeló. ¿Quiere decir que no éramos solo un inconveniente para él? «Ustedes eran su única salvación», confirmó el detective. «Con la herencia, él podría pagar sus deudas y empezar de nuevo. Sin ustedes, probablemente estaría muerto en unas semanas». Esa revelación añadió una nueva dimensión a la traición. Él no nos veía solo como obstáculos. Éramos su salvavidas financiero. Nuestra muerte no solo era conveniente, era absolutamente necesaria para su supervivencia. «¿Y qué pasará con mis nietos?», pregunté, sintiendo una nueva ola de dolor al pensar en los niños inocentes de Lucas y Vanessa. «Los servicios sociales asumirán la custodia temporal», respondió el detective amablemente. «Pero, por lo que entiendo, ustedes podrían solicitar la custodia una vez que se recuperen de sus heridas». La idea de criar a los hijos de nuestros propios asesinos era abrumadora, pero también era la única manera de asegurar que algo bueno saliera de esta pesadilla. Esos niños eran inocentes y merecían la oportunidad de crecer en un hogar donde el amor fuera real, no fingido. «Es hora», anunció el detective cuando un oficial entró en la habitación con los papeles en la mano. «Las órdenes están firmadas. Vamos a arrestarlos ahora». Por la ventana de mi habitación que daba al estacionamiento del hospital, pude ver a los policías posicionándose discretamente. El momento que había esperado durante 20 años finalmente había llegado. «Lucas y Vanessa Olivera», escuché la voz firme del oficial a cargo por la radio de la policía. «Están arrestados por el asesinato de Marina Olivera y por intento de homicidio de Regina y Augusto Olivera». El silencio que siguió fue ensordecedor. Luego, la voz histérica de Vanessa. «¿De qué están hablando? Nosotros somos las víctimas aquí. Nuestros padres murieron en un terrible accidente». «Señora», respondió el oficial con calma, «sus suegros están vivos y han proporcionado pruebas completas de sus crímenes». Hubo un momento de silencio absoluto, seguido de un grito desesperado de Lucas. «¡Eso es imposible! ¡Los vimos morir! ¡Estaban muertos!». Su confesión involuntaria fue capturada por las grabadoras de la policía, agregando otra pieza de evidencia al caso. Por la radio, escuché a Vanessa comenzar a culpar a Lucas. «Todo fue idea suya. Yo no quería hacer nada de esto. Él me obligó». Y Lucas, en su desesperación, gritó: «Tú fuiste quien sugirió el acantilado.
Tú planeaste todo esto. En cuestión de minutos, la alianza que había durado años se desmoronó mientras cada uno intentaba salvar su propio pellejo. El detective Marcio regresó a mi habitación 1 hora después con una expresión de satisfacción mezclada con tristeza. Están arrestados y camino a la comisaría, me informó. Ambos se están culpando mutuamente, lo que solo fortalece nuestro caso. Pero hay algo más que necesito decirles. ¿Qué más?, pregunté, aunque no estaba segura de que mi corazón pudiera soportar más revelaciones. Durante el arresto, encontramos esto en la mochila de su hijo, dijo, mostrándome una pequeña grabadora digital. Aparentemente, había estado grabando sus conversaciones con usted y su esposo en las últimas semanas, probablemente buscando pruebas de que ustedes sospechaban algo. Mi sangre se congeló. ¿Qué significa eso? El detective suspiró. Significa que él sabía que ustedes estaban empezando a descubrir la verdad. El viaje a la sierra no fue una decisión espontánea. Fue una respuesta directa a sus sospechas. En una de las grabaciones se puede oír claramente a Vanessa diciendo: «Tenemos que actuar rápido antes de que vayan a la policía». La profundidad de la planificación y la frialdad del cálculo me dejaron sin aliento. No solo planearon matarnos. Habían estado monitoreando nuestras conversaciones, evaluando el nivel de peligro que representábamos para ellos. Éramos ratones en un laberinto, y ellos eran los científicos que observaban cada uno de nuestros movimientos. «Hay algo más», continuó el detective, «que encontramos en la investigación de sus finanzas. Su hijo no solo le debía dinero a acreedores peligrosos, sino que también había falsificado su firma en varios documentos, intentando acceder a sus cuentas bancarias. Si hubieran muerto en esa sierra, él habría tenido acceso inmediato a todos sus recursos». Cada nueva revelación era como otra puñalada. Mi propio hijo no solo había planeado asesinarme, sino que había estado robándome activamente, falsificando mi firma y violando cada principio de confianza familiar que yo había intentado inculcarle. «¿Cuánto dinero robó en total?», pregunté, aunque no estaba segura de si quería saber. «Unos 80,000 pesos en los últimos 5 años», respondió el detective. «Pequeñas cantidades que pensó que ustedes no notarían, pero que sumadas totalizan una fortuna. El dinero que Augusto y yo habíamos ahorrado durante décadas de arduo trabajo, peso a peso, había estado financiando la vida lujosa de nuestro hijo mientras él planeaba nuestro asesinato. Los días siguientes en el hospital fueron un torbellino de entrevistas con la policía, visitas de abogados y llamadas de periodistas que se habían enterado de la historia. La prensa local había titulado el caso como «La traición familiar más brutal de la década». Reporteros de todo el país querían escuchar nuestra versión de los hechos. Mi hermana Elena llegó desde Córdoba llorando y abrazándome como si no me hubiera visto en décadas. «Regina», repetía entre sollozos. «Siempre supe que había algo raro en Lucas después de la muerte de Marina, pero nunca imaginé que fuera capaz de esto». Sus palabras me consolaron porque confirmaron que mis instintos maternos no habían sido completamente ciegos. «¿Y los niños?», pregunté sobre mis nietos que ahora estaban bajo la custodia temporal de los servicios sociales. «Los visité ayer», respondió Elena con tristeza. «Están confundidos, preguntando por qué sus padres no pueden volver a casa. Son muy pequeños para entender lo que realmente pasó». El abogado que contratamos, el doctor Vinicius, vino a visitarnos con noticias sobre el proceso legal. «El caso es sólido», nos aseguró. «Con las grabaciones, las confesiones durante el arresto y todas las pruebas financieras, es casi imposible que escapen de condenas significativas». El juicio comenzó 6 meses después. El día que tuve que testificar, miré a Lucas directamente a los ojos por primera vez desde el arresto. No vi remordimiento ni dolor. No vi al hijo que había criado. Vi a un extraño frío y calculador que se había disfrazado de mi hijo durante décadas. Cuando terminé mi testimonio, después de relatar cada detalle horrible de nuestra experiencia, me dirigí a él directamente desde el estrado de los testigos. «Lucas»,
No sé quién eres, pero ya no eres mi hijo. Mi hijo murió la noche que mataste a Marina, y lo que ha estado viviendo en su lugar durante 20 años es un monstruo que yo, sin saberlo, ayudé a criar. El jurado deliberó solo por 2 días antes de declarar a Lucas culpable de homicidio en primer grado por la muerte de Marina y de intento de homicidio agravado por lo que nos hizo a nosotros. Vanessa recibió la misma condena como cómplice. Ambos fueron sentenciados a 30 años de prisión. Ahora, 1 año después, Augusto y yo iniciamos el proceso para adoptar formalmente a nuestros nietos, Mateo y Clara. Son niños hermosos e inocentes que merecen la oportunidad de crecer conociendo lo que es el amor verdadero, no el amor manipulador y tóxico que recibieron de sus padres biológicos. Todas las noches, cuando acuesto a los niños, les cuento historias sobre su tía Marina, a quien nunca conocieron. Cómo amaba los libros, cómo soñaba con ser escritora, cómo su sonrisa iluminaba la casa. No les cuento cómo murió ni quién la mató. Esas son verdades para otro día, cuando sean mayores y puedan entender. A veces, cuando estoy sola en el porche, mirando las estrellas que tanto amaba Marina, me pregunto si podríamos haber hecho algo diferente, si podríamos haber notado las señales antes, si podríamos haber salvado a nuestros 2 hijos. Pero luego recuerdo que, a pesar de todo, todavía tenemos la oportunidad de hacer algo bien. Mateo tiene el mismo amor por los libros que tenía Marina. Clara tiene la misma risa contagiosa. En ellos veo la oportunidad de construir una familia basada en la verdad, no en mentiras. Y tal vez, solo tal vez, eso sea suficiente para comenzar a curar heridas que pensé que nunca sanarían. Ahora, si te gustó esta historia, haz clic en el próximo video que aparece en pantalla, porque en él la historia de traición y giros que nunca antes habías visto.